Bueno, estamos de regreso y cortábamos recién con Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, y ahora vamos al tema, un tema que nos interesa desde hace mucho tiempo, un tema que nos atraviesa y creo que atraviesa a una gran parte de la población que fue testigo o tuvo alguna relación con el fenómeno OVNI. Y estamos con un especialista, estamos con un pionero también, uno de los pioneros en el tema OVNI, un hombre con una trayectoria, larga trayectoria profesional dentro del tema OVNI, y me refiero a Carlos Ferguson. Carlos, bienvenido a De Todo Un Poco, gracias por estar. No, al contrario, un gusto siempre la invitación, ¿eh? Te agradezco mucho. Bueno, siempre te tengo como referente por la metodología, bueno, has sido señero como otros tantos que hubo, pero bueno, no abundan, viste, ante la masividad de todo, a veces falta un poco de análisis, falta un poco más profesionalismo. No me refiero a todo el mundo, pero a veces faltan técnicas. Y bueno, vos en eso la tenés en estadística, en técnicas, en experiencia, ¿no? Sí, sí, más que nada el tema del gran caudal de archivo que tenemos, son 48 años trabajando con el tema y bueno, en el área estadística principalmente, con eso incluso en su momento cuando fuimos asesores, fui yo el primer asesor de la Fuerza Aérea Argentina en el tema, propusimos este sistema de trabajo que se implementó por suerte hasta del 2011 al 17, después ya no se pudo continuar, pero es un poco la situación de que lo que has planteado en la cual se encuentra la ufología, como así se lo llama. Hoy tenemos una gran cantidad de divulgadores. Vos sabés que, bueno, la cantidad de medios que hay y la internet ha facilitado que mucha gente pueda lanzarse a hacer su trabajo, que está muy bueno, pero nos faltan todavía investigadores, porque ya no es la cantidad que teníamos en la década del 60, 70 y 80, o sea, ha decaído esa actividad y nosotros estamos un poco alentando que cambie, ¿no? Lo que pasa que ha crecido la tecnología, ha crecido los métodos de análisis, las comunicaciones, lo que también crecieron las confusiones, ¿no? Porque con inteligencia artificial, algún vivo o alguna persona incluso a veces uno publica cosas ilustrativas que por ahí se toman como que fueran reales, entonces se genera en la inmediatez de todo, ¿no? Todo ahora es en 5 minutos, en un Exacto. minuto en TikTok, en la inmediatez de todo, se pierde por ahí un montón de profundizar y bueno, se confunden muchas cosas. Yo me acuerdo que hace un tiempo estaba viendo un video de estos de viajeros y veo algo que pasa, ¿viste? Y digo, wow, digo, filmó un ovni. Entonces me pongo en comunicación con la persona que lo filmó, ¿no? Mm, Y la persona que lo filmó se ve que vio lo mismo y lo pasó cuadro por cuadro y era una gaviota que vos la veías a la velocidad, justo con el plano, todo, parecía que iba a una velocidad asombrosa y bueno, era una gaviota que estaba haciendo su vuelo normal, con su forma normal, pero parecía un ovni, ¿viste? Si sí, a esto le ponemos, ¿no? Esto fue una anécdota lo de la gaviota, misiles nucleares que andan dando vuelta por el planeta, los Starlink, toda la cantidad de objetos, los prototipos que ni conocemos siquiera, que a veces sale alguna revelación, que son muy parecidos a los ovnis triangulares, son muy parecidos a un montón de cosas. Entonces, es decir, hay que tener la vista muy fina y un criterio, porque si no nos dejamos llevar por los sentimientos, decir, uy, qué bueno, vi esto, vi lo otro, y resulta que no es lo que parece. claro, lo que vos decís es tal cual, porque la situación en décadas anteriores, las fotografías auténticas se podían comprobar como auténticas. No había la cantidad de fenómenos aeroespaciales que hoy tenemos.
Hoy tenemos, además de la cantidad de miles de satélites, bueno, los Starlink entre ellos, que son los que vuelan más bajo y los que generan más confusión, pero también tenemos los drones y tenemos un montón de otros aparatos, con lo cual todo lo que es la investigación circunscrita solamente a una imagen es un problema. Nosotros tenemos que revalorizar de nuevo el trabajo del testimonio, que es lo que quieren invalidar algunos negadores, diciendo que el fenómeno ovni solamente puede ser analizado desde la imagen. Pero no. Por cierto, las imágenes son las cosas que más nos atrapan y nos interesan y en la inmediatez, como decís vos, hay una catarata de material donde el 95% son todas confusiones o fraudes. Y ahí viene toda una cuestión que hay que analizar. Eh, yo creo, fíjate que el Pentágono ahora tiene en su página, hay una página de una dependencia del ARO, que se llama ARO, Investigación de Fenómenos en todos los dominios. Y esa página del Pentágono tiene un montón de casos de confusión, pero también te muestra una cantidad pequeña, pero el porcentaje que tenemos siempre de no identificados que no lo pueden explicar bajo ningún concepto, ¿no? Bueno, ese es el porcentaje que nos interesa y es el que tenemos que trabajar nosotros como investigadores. El problema hoy es que el aluvión de material falso, el aluvión de material de confusiones y además no podemos negar que hay algunos medios también medios de prensa que lamentablemente no priorizan lo que es la investigación metódica, sino la rápida comunicación de una noticia donde después nos encontramos con lo de siempre, ¿no? Así que tenemos de todo, pero también desde el lado oficial tenemos a veces un análisis de repente de una imagen donde encontramos incongruencias, ¿no? O sea que además tenemos todo esto, ¿no? La parte oficial también. Lo que pasa es que, bueno, por un lado está el espectáculo, ¿no? La dictadura de los likes y todo eso. El negocio que hay detrás de todo esto, que, bueno, llamar la atención. Y por otro lado viene el fenómeno real, viene la investigación real. Y está todo tirado, viste, la Biblia junto al calefón, está todo tirado ahí. Sí, Entonces, para el que está del otro lado, para el espectador, es difícil diferenciar una cosa de la sí, otra. sí. Además, la ufología se utiliza a veces. Yo recuerdo en otras épocas donde había determinados problemas sociales o políticos, decían que nosotros aparecíamos con el tema para tratar de distraer. O sea, si es un factor, si tomamos en cuenta el factor de distracción de la ufología, no hay un momento en la historia argentina donde tengamos que aparecer investigando, porque en todos los momentos siempre nos acusan de distraer y en realidad acá no hay, la única cuestión es una investigación, como yo digo, metódica, que incluso dentro del ambiente de la comunidad ufológica no es muy simpatizada lo que hacemos nosotros con el trabajo estadístico, porque no hay una ficción a un trabajo silencioso, eh, que no sea estridente, que sea metódico en su aplicación. Aquí es como que cada uno quiere ir por las suyas, figurar, y ahí también viene otra cuestión. Entonces, nosotros seguimos con nuestro trabajo, seguimos con... yo formo parte de un proyecto OVNI Cruz del Sur, donde tenemos una agente privada que ha instalado cámaras para la posible captación del fenómeno, en silencio, tranquilamente, hasta hoy sin resultados, pero en un campo importante en la provincia de La Pampa. Y después en contacto permanente con comisiones de estudios serias a nivel oficial como la de Uruguay, que ya tiene más de 45 años trabajando con este tema. Bueno, ahora está también eh, la de Francia, o sea, hay contactos que tenemos con gente en el exterior muy interesante, científicos de renombre, dentro de lo que es el ambiente ufológico, ¿no? No son quizás conocidos para el público en general. Y después, bueno, seguimos en la medida de lo posible desenmascarando también algunos episodios, como nos ha ocurrido hace pocas horas, con un caso fotográfico donde
Bueno, esto fue analizado por la Oficina Oficial de Argentina desde el año 2015, perdón, 2017, con un titular, Comodoro de retirado, que tiene una postura contraria al tema. Y bueno, en el año 2015 había elaborado, se había hecho un análisis de una fotografía tomada en Ituzaingó, Corrientes. No sé si querés ahonda un poquito en el Sí, caso. sí, sí, profundizá, dale vos Bueno, manejá. bueno, es un caso de un testigo que estaba con los hijos en un hermoso paisaje en Ituzaingó, sacando fotos. Los chicos estaban con sus bicicletas, él saca fotos de paisajes y en una de esas fotos aparece una esfera de apariencia metálica que refleja la luz solar. Y bueno, como se enteró que a nivel oficial había una investigación eh, de imágenes, porque esa fue el nuevo paradigma que tiene ahora la Comisión Oficial en Argentina. Por eso a nosotros como ufólogos nos desplazaron y colocaron allí la idea de que había que hacer todo a través de imágenes. Eh, Personalmente creo que la Fuerza Aérea tenía expertos en imágenes que podían haber hecho ese trabajo, pero bueno, en definitiva, eso es un tema de la Fuerza en el cual yo siempre tengo mi orgullo de haber participado, ser el primer civil asesor de la Fuerza Aérea Argentina, así que es un tema interno en el cual yo no me puedo meter. Pero sí, en esta foto, año 2015, fue en enero del 2015, una foto tomada en pleno día, y bueno, ahí quedó el caso, hasta que después aparece resolución del caso Ituzaingó por parte de esta comisión y dice, ahí te tendría que leer textualmente, si me permitís. Sí, dale. Lo que dice es, el objeto fotografiado es compatible con una pelota de reducidas dimensiones lanzada al aire a poca distancia de la cámara. En comunicación con el testigo, el mismo refiere que se dirigía a la playa con sus hijos, que portaban solamente bicicletas y espontáneamente agregó que no llevaba ninguna pelota con ellos. Dice acá, el testigo refiere que al llegar al lugar el objeto no estaba allí, que luego de verlo y sacarle una foto, cuando bajó la cámara ya no estaba. Bueno, todo sería compatible con una esfera de imperceptible movimiento vertical, compatible con, bueno, con una pelota arrojada al aire desde allí. Bueno, la foto es muy interesante, si un día después la podés exhibir. Si No, la tenés ahí se puede subir, pero ¿sabés subirla? no, pero Bueno, tendría que ver cómo sería. Pero bueno, te la facilito, te la facilito. Eh, eh, los lectores, perdón, los oyentes pueden ver la foto, todo el análisis lo tenemos en nuestra web, así que también lo pueden ver ahí. decí la web para que puedan verla Sí, ahí. es www.carlosferguson.com.ar. Caso Ituzaingó lo hemos titulado Caso Ituzaingó, vergonzosa resolución del caso por la oficina oficial CIAE y un extraño mail. Así es muy, muy largo el título, pero todo tiene un porqué. Bueno, la cuestión que esta foto, para que veamos cómo también a nivel oficial, algo que es una oficina del Estado solventada por todos, cómo se maneja. Bueno, no nos cerró nunca esta explicación. Intentamos dar con el testigo, lo buscamos por todas partes porque estaba el nombre y apellido en el informe y nunca pudimos dar con él, porque bueno, no siguió viviendo en ese lugar y demás, y hay muchos apellidos parecidos, pero al final dimos con él hace poco tiempo y ahí nos enteramos de varias cosas, ¿no? Primero nos enteramos un detalle fundamental. En ningún momento él vio el objeto como dice el informe. El hombre saca una foto y el objeto aparece ahí. Aparece. Ahí ya tenemos un dato incongruente. Claro, ¿Por qué pondrían en el informe oficial que él vio el objeto? Y es probable porque eso encajaría con la hipótesis de la pelota que alguien tiró, él sacó la claro. foto y la pelota cayó. Bueno, segundo dato crucial. A 15 metros, aproximadamente 15, 17 metros de la posición del testigo, hay un barranco muy pronunciado.
Lo que se ve arriba en la foto son la copa de los árboles y palmeras que están más abajo. Es decir, es un declive muy pronunciado. Que alguien arroje la pelota desde la parte delantera es imposible. Tercer aspecto interesante. El titular, como lo decimos ahí en el artículo, el titular de esta oficina oficial se comunica con el testigo, le pide más precisiones, pero le dice que le manda el mail desde un mail particular de él y no desde el de la fuerza, porque no quiere que otras personas lean esta información. Gran signo de pregunta, Claro, a qué, por qué no se quería comunicar esto dentro de la propia oficina oficial. Y el otro dato que yo creo que es crucial es que en ningún momento el testigo eh, dijo que no llevaba una pelota con ellos, sino que hubo una comunicación desde la oficina oficial, llamó una persona y le preguntó a él si había llevado alguna pelota, a lo cual ahí él le dice que no. Pero no, no es que las declaraciones que dice esa conclusión claro. nacieron como dice ahí. El testigo nunca se comunicó, el testigo nunca le comunicaron que el caso de él era una supuesta confusión, tuvo que enterarse él. Después no se preocupó más en mandar más nada porque ya lo tenían como resuelto como una pelota de reducidas dimensiones arrojada por alguien no identificado, ¿no? Bueno, esta forma de trabajo, que es la improvisación y es querer encajar una hipótesis dentro de un caso, es lo que perjudica la temática. Es decir, acá lo importante era, bueno, no era un ave, no era un avión, no era Superman, no era nada. ¿Qué hacemos? Tenemos un objeto ahí, En un cuadro solo estaba de la película. sí. Él sacó cuatro imágenes, en una de las imágenes está el objeto. Entonces, ¿cómo explicamos eso ahí? Bueno, y entonces, si es por encontrar alternativas, podemos encontrar montones de cosas para intentar explicar, pero no. Eh, la pelota allí arrojada es imposible. Eh, habría que ver, por supuesto, la situación en cuanto a el desplazamiento que dice ahora el informe, porque yo ahora tengo mis dudas de que ese desplazamiento sea como se relata ahí. O sea, ya ahora tenemos dudas de todos los informes que hace esta gente, si se han manejado de esta manera. El que saca las conclusiones también es un asesor que vive en Valencia, ¿no? En Ah, España, mirando la foto, y bueno, es medio complicado desde Valencia que pueda certificar si una persona cercana al testigo arrojó una pelota. No había nadie en la zona. Es decir, es enero, es zona turística, pero cuando vos ves toda la secuencia de fotos que le hemos publicado, no hay personas cercanas, ni hay nadie jugando allí, ni nada que se le parezca, porque aparte esa ¿y pelota estaría el suspendida. lugar de la foto dónde es? El lugar fue frente a la costa en Ituzaingó, frente a la costa del río, y hay un zanjón donde hay un río abajo, palmeras y árboles. Y en total declive. O sea, no es un lugar donde haya gente jugando debajo de Sí, los 5 o sí. 6 metros o más. Porque imagínate que si está la copa de los árboles, tiene que haber más de en algunos Igual casos hay. para sacar no me dijiste que tenía aspecto metálico. Sí, 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 sí. A ver, es oscuro y da el aspecto de algo sólido o metálico. Ahora, el sol incide sobre el objeto, o sea que refleja la luz solar. Pero bueno, eso es un aspecto que uno puede ver a la distancia y sería discutible. Lo que no puede ser discutible es cómo está suspendido eso ahí. Y estos pequeños detalles parten de un error garrafal que es increíble que se haga en todo estudio, no solo fotográfico. Nosotros, vos sabés que tenemos mucho que ver con la criminalística en cuanto a no tenemos al culpable del asesinato en el lugar, al ovni, y tenemos que tratar de recabar todas las pruebas y evidencias. Lo que nunca podés hacer es obviar el testimonio. Es decir, Y menos condicionarlo. O sea, uno tiene que claro, observar. exactamente. Pero acá hay una pregunta básica, que es la que parte en toda la cadena de errores.
y la pregunta es la que no le hicieron al testigo. ¿Desde dónde sacó esa foto? Nadie en la oficina oficial le preguntó el punto exacto donde el testigo apuntó hacia el río y sacó la foto. Claro, fundamental. Eh, Es fundamental. Nosotros sí dimos con el lugar, dando además con el testigo, pero ya lo teníamos, la zona la teníamos ahí muy cercana, a 200 metros, y el testigo nos orientó perfectamente al lugar. Y bueno, y a partir de ahí, ya vos decís, bueno, si una investigación comienza cuando vos no determinaste el punto exacto, ya está todo invalidado, digamos, ¿no? Porque eso es muy importante, porque a una distancia relativamente cercana hay una costa mm, más baja donde es más posible que haya gente. En la zona que estamos hablando es un zanjón con un río y espesa vegetación y en declive que da a las aguas del Paraná, si no me equivoco, ¿no? Claro. Entonces, Que, bueno, ese es un ejemplo de lo que yo te quería comentar, de cómo también en las explicaciones oficiales a veces encontrás este tipo de cadena, que lo decía un gran investigador ufológico de ovnis, que era astrónomo, el doctor Joseph Allenheim, decía cadena de situaciones. Es decir, en el libro azul, que era el estudio que hizo la Fuerza Aérea Norteamericana en la década de 50, cuando intentaban también en su momento invalidar algún caso, bueno, hacían una cadena de sucesiones. Bueno, si no es esto, es lo otro, y si no, bueno, se lanzó un globo sonda el día anterior, podría ser eso, listo. Quedaba caratulado como posible globo sonda, ¿no? Carlos, hablando de este ovni y lo relaciono, han aparecido publicaciones de unas esferas con inscripciones que encontraron en Buga, Colombia, y que las tiene un investigador famoso, Jaime Maussan, ¿no? Pero más allá del disparador de las esferas esas, hay registros en el fenómeno ovni, de ovnis esféricos, y durante, bueno, desde la prehistoria. Y ahora, no sé si es por la fama o porque pusieron el lente sobre eso, que hay esferas por todos lados, hay fotos por todos lados, distintas, algunas parecen objetos terrestres. Me llama la atención las inscripciones, me llama la atención que dice que le hicieron análisis y tienen fibra óptica dentro. ¿Tu olfato qué te dice? Eh, yo miro con escepticismo este tema, pero no por una cuestión de prejuicio, sino porque eh, uno tiene que hacer el análisis de todo, de los antecedentes de la persona que está comunicando eso. ¿Qué estudios se le hicieron? ¿Por qué se le da publicidad primero, eh, antes que primero corroborar las cosas? Esta cuestión de salir primero rápidamente a comunicar algo en primera persona, no lo pongo este ejemplo solo, sino hay varios, digo el modus operandi como es, ¿no? Tiene que ser una revelación donde vos ya tengas una constatación. No podés adelantar la noticia sin tener la constatación. Ya nos pasó con bueno, lo hemos visto Claro, pero en eso este mismo en lo caso. mediático, olvídate, ¿no? En lo mediático, Claro, o sea, claro, tenés la parte, hay un montón de cosas que enrarecen todo. La parte turística, ¿no? sí, Promocionar un lugar, ¿viste? José de Ser, ¿no? Nos exacto, vamos y exacto. por un lado, ¿no? El fenómeno ese lo ves por un montón de lados, o parecido, decir, puede ser esto, ¿no? Decís, lo otro en los medios de comunicación, la primicia a como sea, ¿no? Que también Sí, te enrarece sí, todo. Pero hay un hecho detrás de todo esto, porque aparecen en varios lados, hay algunas fotos, algunas pueden ser trucadas, otras no, aparecieron antes, pero yo a esta altura del partido le sumo a todas las confusiones, le sumo los fenómenos tecnológicos nuevos, ¿no? Drones, sí. vos ves que China tiene un dron que es medio redondo y que aparentemente podrá ir por turbina.
o no sé por qué, pero aparentemente no tiene vías de escape ni nada de eso. Entonces vos decís, puede ser que sea un prototipo de esto, que se les estaban mirando, midiendo algo y se les cayó, o algún parte de satélite que apareció por ahí. Hoy tenés de todo, hoy tenés de todo, por eso la tarea del verdadero investigador no es inmediatamente salir a difundir, sino primero tratar de corroborar algunos datos, a no ser que algún caso extraño amerite que uno tenga que salir primero a difundirlo. Pero en general, como vos decís, hay un montón de situaciones lamentablemente que se han complejizado y ahí viene el problema, porque que se enlaza con lo que decíamos al principio, al no haber tantos investigadores o casi muy pocos, la cuestión pasa exclusivamente por la imagen y la noticia, la imagen y la noticia. Y con eso hay grandes engaños porque incluso, ya hilando un poco más fino, yo tengo la teoría de que esas son formas indirectas, que algunos incluso de ellos son incautos o no se dan cuenta, que pueden caer en una gran cortina de humo provocada por alguien desde cualquier otro lado. Es decir, antes se decía que la censura era ocultar, ahora la censura es al contrario, es contaminar con información falsa. Claro. Entonces, eh, hay que ser muy cauto, como decís vos, con estas cosas. Coincido plenamente, ¿no? Te aparecen agentes de la CIA o ex agentes de la CIA, entre comillas, con un montón de información, Bueno, viajan por el mundo. ahí has dado en la tecla. Es muy curioso que cada vez que se difunde la posibilidad de que el fenómeno sea estudiado a nivel internacional, donde la NASA también forma parte de un comité de trabajo y demás, empiezan a aparecer todos estos ex oficiales de inteligencia que yo te diría que hasta ahora la gran mayoría o la totalidad siempre tiraron rumores que nunca comprobaron. Claro, aparte de que lo de ex dicen ellos, ¿no? Sí, Que son ex. Vos ves la logística que tiene y eso en particular no se lo banca, ¿viste? no, 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 no. Por eso es increíble cómo caen muchos divulgadores en inmediatamente a ser partícipes de lo que sería inclusive una idea falsa o un encubrimiento manejado. Con lo cual, es muy complicado hoy la tarea de un investigador, como vos decís. O sea, por un lado, no podés, no tenés los medios particulares generalmente para trabajar como se debería. Segundo, tenés todo contaminado el ambiente desde afuera. Tercero, lo tenés contaminado desde adentro. Cuarto, todo es imagen y noticia, imagen y noticia. Entonces, es muy complejo. Igualmente nosotros somos un pequeño puñado de personas que seguimos enfrentando esa situación, ¿no? La verdad que, pero bueno, yo creo que el pensamiento crítico y la objetividad científica, ¿no? Más allá Sí, de que objetividades no hay, siempre somos subjetivos, pero tratando de ir teniendo la mayor cantidad de elementos y tratando de comparar y tratando de descartar posibilidades, decir, bueno, por lo menos te arrima un poquitito más, máxime cuando hay tanta confusión, ¿no? Porque vos decís, están todos estos elementos que hablamos y sí, más los elementos celestes, ¿viste? Más cosas. Yo te digo, estos últimos asteroides o aparatos o fenómenos celestes que atraviesan el sistema solar. Hay fotos yo tengo un señor, creo que es Gregorio Morales, que saca fotos cercanas al Sol, de alrededor del Sol, y sí. aparecen objetos masivos, ¿viste? Que vos decís, ¿qué es esto, no? O sea, objetos que son anomalías, pero que son del tamaño de 4 planetas Tierra, ¿viste? Eh, Hay, y, sí, 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 y estas rocas, entre comillas, o estos aparatos que vienen desde otro lado, este último que está atravesando, que aparentemente tiene un comportamiento no convencional y que aparentemente también tiene luz propia.
Pues y si esto es cierto, ¿no? Tenemos que abrir un poquitito más los ojos, ¿no? No, por supuesto, uno eh, eh, siempre está aprendiendo en esta cuestión y siempre hay que perfeccionarse el incremento de los datos. Eh, yo, por ejemplo, hace poco tiempo eh, me tuve que capacitar en un aspecto que es la teledetección satelital y aspectos con ese tema en forma particular. Lo hice porque quería saber más de determinados aspectos aeroespaciales. Yo creo que eso está bueno, todo lo que sea un enfoque científico eh, sin prejuicios, yo creo que es clave para la investigación. Celebro que la NASA, siendo el primer organismo científico en el mundo que investiga el tema, científico, no militar, haya confirmado que existe Igual una está cantidad. atravesado también por el Pentágono y todo eso, ¿no? Sí, sí, pero la NASA por lo menos confirmó que el porcentaje de no identificados que decía el Pentágono lo mantiene también. O sea que es la primera vez que un ente científico confirma, oficial, digo, ¿no? Porque vos sabés que hubo comisiones de científicos particulares. El panel Sturrock en la década del 90 era un panel donde vos tenías una gran cantidad de científicos de renombre que emitieron un trabajo que se llama el informe Sturrock o el informe del panel Sturrock, que yo recomiendo la lectura, donde ahí hacen todo un análisis, una radiografía del fenómeno desde el punto de vista científico. Está excelente. Pero nunca había un organismo oficial. En este caso la NASA, incluso el titular de la NASA, eso lo anuncia en una visita a Buenos Aires, hace 3 años o 4 atrás, si no me equivoco. Y bueno, y ahí confirma de que evidentemente hay una cantidad de casos que no pueden ser totalmente explicados. Inclusive los esféricos que vos decías, si entras también y ves el material de no identificados que tiene el Pentágono, vas a ver objetos de tipo esférico con un llamativo comportamiento, que es una de las características, no solo el idiotipo del platillo volador o del disco es uno, y es el de más denuncias, pero nosotros tenemos estas, como se llama, pequeñas esferas también, y bueno, los objetos de mayor tamaño. Es decir, hay todo un estudio sobre esto que ya la gente en general lo conoce o sabe de estas formas que estoy yo narrando, ¿no? Así que bueno, todo lo que sea para avanzar y que la ciencia de una vez por todas, imagínate, hay una frase del doctor Jacques Vallée, una frase, una idea más que una frase, que él dice, me parece decepcionante como científico, él es astrofísico, que hasta hoy la ciencia, ante un tema tan trascendental como puede ser la posibilidad de algo más allá, le está ignorando la cuestión de la temática ovni y dejándola relegada a una especie de, digamos, de baúl cerrado con un candado, ¿no? Entonces, yo creo que Igual, no ahí viene obstante la. ello, me parece que los gobiernos tienen agencias paralelas que se dedican a la investigación más profunda del tema. O sea, por ahí está en la sombra la investigación. O sea, Sí, no está en el público, pero está. a ver, a nivel militar están. Es decir, eh, ¿por qué se encara desde el punto de vista del Pentágono primero la investigación después de terminar la Segunda Guerra? Bueno, justamente porque lo primero que se piensa ante denuncias de objetos aeroespaciales en territorio norteamericano, principalmente en 1952, que fue una oleada de casos y de pilotos civiles y militares y comerciales de Estados Unidos observando ovnis, fue una cantidad impresionante de casos. Ante esa situación, la hipótesis o lo primero que les vino a la cabeza, que era la Unión Soviética. Es decir, siempre el primer pensamiento es que esto es un arma secreta del contrato y hay que tratar de averiguar de qué se trata. Entonces, desde ese punto de vista, ellos lograron hacer investigaciones y evidentemente las deben tener en también muchos países en secreto. Y el problema es que
hay un porcentaje que no lo pueden encajar en nada y ahí es donde viene la cuestión. Ahora, eh, lo que hay también, Carlos, es agrupaciones de pilotos que tratan el fenómeno ovni también en las sombras, ¿no? Pero es mucho más común entre los pilotos de lo que uno supone y no hay, creo, testigo más calificado que un piloto, ¿no? sí, sí. En los detractores, los negadores dicen que los pilotos se pueden confundir como cualquier persona, lo cual es cierto. Puede haber errores de Pero tienen percepción. menos posibilidades. Tiene menos posibilidad. Por cierto, cuando hay accidentes aéreos, la falla humana existe también. Pero lo que hablamos es que el piloto tiene una cantidad de ventajas que no tenemos los que estamos en tierra. Es decir, vos tenés primero la cantidad de instrumentación sofisticada que tenés hoy, no los pilotos de la década del 50, los de hoy. Podés manejar la posible captación en radar. Eh, Después está la reputación también del piloto. Cuando un piloto sale a informar un caso, eh, evidentemente es una situación que lo ha sobrepasado porque personalmente no le conviene mucho No. salir a decir que ha visto algo. Y fíjate que los casos que el Pentágono ratifica como no identificados son pilotos de la Marina norteamericana eh, que quedaron impactados ante algunos videos que están subidos a Internet. Es decir, los pilotos tienen una alta capacidad para observar ese tipo de fenómenos. Y además otra cosa, yo hice un estudio para poder demostrar esto de alguna manera, indirectamente, de que los testigos pilotos superan a los testigos normales. Y eso es muy simple. Cuando vos calificás, como yo me tomé el trabajo, 30 años de calificar todos los casos, tanto de pilotos como de testigos comunes, y haces después la sumatoria de puntaje, los- la curva de los casos de pilotos sube totalmente mientras la de los testigos sigue en llano. Eso indica, al menos indirectamente, que vos podés medir de que los pilotos evidentemente son más capacitados testigos. La verdad que sin duda uno así lo deducís, ¿no? Los tipos están todo el día en el aire, conocen mucho más de lo que conoce la gente común, excepto Tal en cual. una excepción. O sea, ellos son la regla, lo demás es la excepción. Aparte, hay públicamente prácticamente no se comunica muy poco, pero hay mucho más fenómenos eh, reportados por pilotos que lo que se sabe. Y, y bueno, aparte el posible riesgo para la seguridad aérea, que es cruzarte con uno de estos aparatos que aparentemente van a la misma velocidad, se le plantan delante de la cabina y bueno, los tipos a veces tienen que hacer alguna maniobra evasiva o algo de eso Sí, para... Entonces, hemos tenido, sí, hemos y tenido casos en el mundo y en Argentina también de situaciones de cuasi colisión o rumbo de colisión, donde aproximadamente en el mundo son un 7-8% los casos. En Argentina fue un 4%. Pero igual, imagínate que tenemos 91 casos, en 70 años en Argentina tenemos 91 casos de pilotos civiles, comerciales y militares que tuvieron la presencia ovni dentro del territorio argentino. Así Carlos, se que, está terminando nos sí, quedan unos segundos. sí, Quiero aprovechar para agradecerte, para gracias, no, al contrario. despedirme y para